Buenas, quería saber si se me escucha y si se me ve, si me confirman eso. Sí, doctor, se ve. Bueno, buenos días, felicidades Sí, por profe. mañana. Este, la juventud es un estado de ánimo, solemos decirlo más viejo, pero sí, en la muralla china se encontró un escrito que estaba más o menos hace 2000 años, que decía, la juventud es cada día más, está cada día más rebelde. La juventud es un estado de rebeldía. Y es bueno eso, es bueno que uno trate de ver con otros ojos el mundo. Y es bueno también que nos vayan contagiando de a poco eso. Después con los años uno se da cuenta de que algunas cosas estaban bien, algunas cosas estaban mal. Y si puede mirar atrás y ver que algo cambió, bueno, eso es bueno. Si uno cambió, ¿verdad? Si uno cambió en algo del sistema. Este, Tendrían que ver alguna vez con qué tipo de dinosaurios ustedes están tratando, ¿verdad? Me refiero a mí, al doctor Villazay y sus padres mismos, su abuelo, que teníamos otro tipo, otra forma de pensar. Este, Creo que mucho de lo que se avanzó, porque se avanzó muchísimo en estos años, es para bien y algunas cosas no tanto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a cáncer de mama, ¿sí? Este, el cáncer de mama es el cáncer invasivo más común en mujeres. No solamente aparece en mujeres, también hay cáncer de mama en varones. Después del cáncer de pulmón es el segundo lugar en frecuencia como causa de muerte. ¿Cuál es el problema? Que es relativamente fácil de tratar y fácil de prevenir si se llega a tiempo. Y a mayor edad, mayor posibilidad de cáncer. La edad promedio del cáncer es 60 a 61 años, pero hay en jóvenes, hay en pacientes de 40 y hay en pacientes de 35 años cáncer de mama. El riesgo de una mujer para desarrollar cáncer en algún momento de su vida es de 1 en 8. O sea, la idea que se trata de transmitir es no me va a tocar, sino ver cuándo me va a tocar y si llego a tiempo, ¿verdad? Lo que siempre se pregunta, factores de riesgo. Y vamos a hablar de algunos factores de riesgo que hay que buscar en esos pacientes, o en esos pacientes hay que ser este, más agresivos la búsqueda del cáncer de mama, ¿verdad? Y se divide según su libro en factores hormonales y no hormonales, ¿verdad? Pero hormonales básicamente la exposición a estrógenos y sobre todo grandes cantidades de estrógenos. Las pastillas anticonceptivas antes tenían enormes cantidades de estrógeno, hoy ya no tienen cantidades grandes de estrógeno, entonces la anticoncepción por vía oral no constituye un riesgo para cáncer de mama. En los años 70, en los años 80 sí, pero ahora ya no. El hecho de dar de mamar protege a la madre de cáncer de mama. Y también se vio que el primer bebé haya sido de término, o sea, no haya sido prematuro, también protege. Y un factor en contra es la obesidad. Los factores no hormonales, la radiación, sin duda, es un factor muy importante. No solo el hecho de la radiación, como ustedes consideran Chernobyl o trabajar en una planta nuclear, no, la radiación constante. Ahora mismo todos estamos frente a una computadora y se está irradiando, ¿verdad? El alcohol, el alcohol es a nivel de la mama, incrementa la, el riesgo de cáncer. Y los alimentos ricos en grasa, ¿verdad? Este, en los años 2000, hace 20 años más o menos, entró una enorme tendencia mundial desde de que la mujer debería, antes de llegar a su menopausia, iniciar terapia de reemplazo hormonal. Eso se vio que, o sea, se daba para que no tenga sus dolores de cabeza en la menopausia, sus sofocones, hay cierta desmineralización de los huesos en la menopausia, entonces se le daba hormonas.
y en cierta medida ayudaba para eso que les conté, pero aumentaba el riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Y después también en su libro habla la diferencia entre una mamografía versus una resonancia magnética. La resonancia magnética es mucho mejor, pero costo-beneficio no justifica sustituir la mamografía como estudio de primera línea, ¿sí? Factores de riesgo también tiene que ver la etnia o la procedencia, ¿verdad? En mujer americana el riesgo de cáncer de mama se incrementa 1 en 5.900 a la edad de 30 años y 1 en 300 alrededor de los años, ¿sí? La historia familiar es muy importante, ¿sí? La historia de cánceres ginecológicos, si tuvo un cáncer de ovario, si tuvo un cáncer de cuello de útero, está en mayor riesgo para tener un cáncer de mama. Ni qué decir si tiene un cáncer de mama del lado derecho, obviamente tiene mayor riesgo de tener un cáncer de mama del lado izquierdo. Y si el riesgo, si el cáncer se ha presentado antes de la menopausia, estamos hablando de un cáncer ginecológico, entonces el riesgo aumenta. También lo primero que hay que ver es la consanguinidad en tema de cáncer. O sea, si tuvo su mamá con cáncer de mama o su abuela con cáncer de mama, hay mucho mayor riesgo de tener un cáncer de mama. Que el primer embarazo haya sido de término después de los 35 años, o sea, que haya tenido un largo periodo de latencia, que no haya dado de mamar, es un factor de riesgo. Que la menarca haya sido tardía, que la menopausia haya sido temprana, que haya cambio fibroquístico en la mama y algunas enfermedades como el Manning o Cohen, que son mutaciones en la línea germinal, ¿verdad? Los genes BRCA1 y BRCA2 son también responsables de un síndrome familiar. Esto se hizo famoso un tiempo atrás con Angelina Jolie, que tenía estos genes y se mandó a sacar ya las mamas en forma profiláctica, ¿verdad? Existe también algo que se llama una prevención primaria, es decir, evitar de que ocurra el cáncer. En este caso es buscar la etiología, corregir ciertos factores de riesgo, es decir, mejorar la nutrición, no exponerse a radiaciones, cosa que cuesta un poquito más. Esto es fundamental que entiendan. Prevención primaria es para que no ocurra el cáncer. Prevención secundaria es para que no muera de cáncer. Estamos hablando de mama, ¿sí? Y llegar a diagnóstico de tratamientos precoces. Esto es lo que se enfatiza hoy en día, ¿verdad? La prevención primaria y la prevención secundaria, ¿sí? Buscar tumores pequeños en cierto tipo de pacientes, ¿sí? El cuestionamiento sobre la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con menopausia como factor de riesgo continúa en debate, pero esto quedó en stand-by. Antes era un uso prácticamente indiscriminado, ¿sí? Ahora quedó en stand-by. Y ya en una paciente con clínica significa que tiene síntomas, ¿sí? Si ustedes tienen una paciente, que es ginecólogo, clínico, pediatra, lo que sea, y se enteran de que la abuela murió de un cáncer de mama, a esa mujer ya hay que investigarle con más frecuencia. Si ustedes son pediatras y se enteran de que a la nena le murió la mamá, la nena de 14, 15 años, murió la mamá de un cáncer de mama, ya hay que meterle la idea a la criatura de que existe la posibilidad de que ella tenga cáncer de mama, tampoco asustarle, pero de que vaya haciendo sus controles y vaya teniendo cierta adherencia a los estudios, ¿verdad? Los datos tempranos es tener una masa dura, firme a nivel de la mama, que debería ser única. Cuando es múltiple no preocupa tanto. No dolorosa. Esto es fundamental. Los pacientes que llegan tarde, suelen decir, como no me dolía, no vi, ¿verdad? Márgenes mal definidos y en la mamografía hay anormalidades mamográficas. Datos posteriores, ya cuando estamos un poquitito tarde, hay retracción de la piel, que se le llama piel de naranja, el pezón ya empieza a invertirse o empieza a retraerse o ser asimétrico, empieza a haber adenopatía a nivel de la axila,
hay cambios locales como enrojecimiento, hay edema y ya aparece el dolor sobre una masa que antes no dolía, y es un dato ya preocupante, y que la masa esté fija a la piel, o sea, cuando uno mueve la masa, se mueve también la pared torácica o la piel. Esos ya son datos, como les dije, posteriores, datos de enfermedad instalada. Y datos tardíos, como le dije, hay tempranos, hay posteriores y hay tardíos. Pregunta de examen. Que haya ulceración, que la piel ya esté ulcerada, que el ganglio que se aparezca ya no sea más axilar, sino supraclavicular, como hablamos en la clase anterior. Eso ya constituye una metástasis a distancia. Y ni qué decir si hay derrame pleural o metástasis alejadas. Derrame pleural ya es tardío. ¿Cómo empieza el cáncer? Y primero empezamos con un carcinoma que puede ser acinar o ductal. El más frecuente es ductal, el de los conductos, ¿verdad? Se le llama DCIS, DICS. Es un carcinoma intraductal que comprende la proliferación de células. Recuerdan que así era el acino, que había ductos. Bueno, empieza a crecer dentro del ducto, ¿verdad? Y es una lesión obviamente premaligna. El 8% es detectado por mamografía, que revela microcalcificación. Eventualmente se puede palpar en mujeres con poca grasa en la mama. Recuerden que dijimos que el 80% de la mama es grasa. Y el diagnóstico definitivo se establece por una biopsia escisional. Escisional, o sea, se reseca esa zona. Y 35% suelen ser multicéntricas y raramente es bilateral. El riesgo de un carcinoma ductal invasivo, o sea que del in situ pase a un invasivo, es aproximadamente el 5% al año. ¿Qué significa eso? Mujer que se opera un carcinoma in situ debe hacerse sus controles anuales sí o sí. No porque ya se sacó, ya no va a tener más cáncer. Y de la recurrencia, de los que vuelven a tener, 50% va a ser in situ y el otro 50% ya se convierte en invasor. ¿Sí? Recuerden que hablamos de prevención primaria y secundaria. El tratamiento actual, esto a modo de comentario, no entra dentro del examen, es la cirugía conservadora, ¿sí? O sea, es la escisión de todas las microcalcificaciones con margen. Y ocasionalmente es necesaria una mastectomía. O sea, antes, en los años 70, 60, 70 y 80, a la mama se le trataba en forma total, o sea, se hacía una mastectomía total. Hoy en día eso es bastante raro, ¿sí? Las incisiones, las secciones son más económicas, ¿sí? Ahora vamos al carcinoma lobulillar o acinar, ¿verdad? ¿Sí? El otro era ductal. El crecimiento de células malignas dentro de los lóbulos mamarios y la edad promedio es de los 40. El diagnóstico también es incidental, ¿verdad? Generalmente en biopsia por otras causas, no suele ser palpable, los in situ en sí no suelen ser palpables. Este sí suele ser multicéntrico y bilateral, no como el ductal. Y el riesgo de ser invasor es 20% del mismo lado y en la mama contralateral. Tratamiento también es escisión local. Y el riesgo de recurrencia es menor, ¿sí? El ductal infiltrante, ¿sí? Es el que ya, como dice su nombre, infiltra paredes más profundas. Representa el 80% de los cánceres, ¿sí? De mama. Está en el ducto, infiltra el soporte estromal y hay ciertas variantes. Estas son mamografías del carcinoma ductal infiltrante. Como hablamos la vez pasada, la mamografía es una radiografía simple, de las mamas, ¿sí? Se comprime, antes era bastante doloroso o incómodo, ahora es mucho más, no agradable, pero no es un suplicio hacerse una mamografía. La edad promedio que se indica la mamografía, y esto también es pregunta de examen, son los 40 años para las personas sin riesgo, 35 años para personas con riesgo. Ahora se viene el octubre rosa,
Y todo el mundo va a dar su opinión sobre si la mamografía es mejor, si la ecografía es mejor, que háganse toda una resonancia y demás cuestiones. Entonces, Profe, ¿sí? ¿te puedo preguntar algo? Lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre una mamografía y lo que puede ver una ecografía? Genial, genial lo que preguntas. La mama se va acompañando de cambios tróficos, ¿verdad? La mama sigue un circuito hormonal y a los 40 años está lo suficientemente madura y los cambios en la eh, radiografía son muy evidentes. Vamos a ver algunas radiografías que no se ven con la ecografía. La ecografía es excelente para ver líquido. La ecografía es excelente para ver algo que está dentro de un líquido o algo que es totalmente sólido. Pero a la ecografía no le gusta, uno, el aire. Saben eso en abdomen, ¿verdad? Que suelen dar con VIH. La ecografía le molesta el aire. Y le molesta cuando la diferencia entre las densidades es muy pequeña. Por ejemplo, en la mama. Una mama con mucha grasa es más difícil para el ecografista, pero no se pide mamografía antes de los 35 años. O sea, cualquiera de ustedes, si tiene una lesión en la mama, va a ir a una ecografía, no va a una mamografía. Y una mujer de 40 años, unos 45, para no ofender a nadie, no debe ir a una ecografía, debe ir a una mamografía. Estos son algunos cambios que podemos ver en una mamografía, que son calcificaciones que tienen espículas, que tienen puntas, ¿sí? Que hacen que la mama se retraiga hacia esa zona, ¿sí? Vamos a ver algunas. Otra cosa que siempre suele preguntar, doctor, ¿y la prótesis de mama? Que es tan frecuente, que el 80% de las mujeres tiene ahora. ¿Favorece el cáncer, impide el cáncer? ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? La prótesis de mama. La prótesis de mama se suele poner detrás de la mama o algunos detrás del músculo. No interfiere, ni previene, ni provoca cáncer de mama. Es más, cuando está debajo de la mama, mejora la visualización en las mamografías y en las ecografías. O sea, no es cancerígeno ni es anticancerígeno ponerse una prótesis de mama. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver lo bulillar invasivo. Algo llamativo en el cáncer de mama, el tabaco no parece influir. El tabaco no parece influir. El cigarrillo, perdón, el alcohol sí. El bulillar, que es el otro tipo, el 2%, el 8% suele ser bilaterales, suele hacerse sistémica más rápida. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Payet o payetoide del pezón. 1 a 3% de las enfermedades malignas. Es un cáncer. El Payet es un cáncer, ¿sí? Que suele estar concomitantemente con un carcinoma intraductal o en área subalveolar. Las células malignas invaden la dermis del pezón, causando la clásica descarga eczematosa del pezón. Es como que se descascara el pezón de un lado. Siempre una enfermedad que sea unilateral debe llamar la atención. Si es bilateral, tranquiliza un poco más. A nivel físico se revela una erosión y secreción serohemática por el pezón, y en muchos casos la lesión ya es palpable. O sea, secreción y como que el pezón se descompone. Eso puede ser un Payet. Esta es una típica pregunta de examen, que es el carcinoma inflamatorio de mama. Es una lesión, es un cáncer muy agresivo de la mama, es un cáncer, si no es que está infectada la mama. Constituye el 1 al 4% de todos los cánceres, o sea, no es muy frecuente, más o menos igual que el cáncer en el varón. Poco frecuente, pero muy agresivo. Tumor diferenciado por una invasión de la linfa subdérmica, ¿sí? Infiltra los vasos linfáticos y da una reacción inflamatoria importante de la mama, con edema, eritema, se indura la mama y da clásicamente una piel de naranja, parece una mama infectada, ¿sí? Ya con ganglios, y los ganglios extrañamente son dolorosos
y hasta un tercio de los pacientes tienen metástasis. Es un cáncer en estadio 4, es un cáncer ya muy avanzado. Ecografía, vamos a hablar un poquito de lo que preguntaste. 10 a 20% de los cánceres de mama que son palpables no son visibles por mastografía, por mamografía. 10 a 20% no se ven. En la ecografía se puede caracterizar, puede mirar las lesiones si son benignas o malignas, a más de estudiar el comportamiento y la vascularización mediante el Doppler. Sirve también como complemento de una mamografía. Y la ecografía puede clasificar un nódulo como benigno si tiene uno de estos tres patrones, que sea hiperecogénico, que sea más denso que el resto, y que sea homogéneo esa lesión, en toda la lesión sea del mismo tenor. Si la forma es elipsoide, ¿sí? Más ancha que alta, como un plato volador, ¿sí? Y que vaya en paralelo a la piel, y que tenga 2 o 3 lobulaciones con una cápsula delgada, que sea bien circunscrita. Y ahora vamos a los 5 criterios de malignidad de una ecografía, Que sea más alto que ancho el nódulo, ¿sí? Que la orientación no sea paralela a la piel, que los márgenes, que los bordes terminen en punta o espiculados, ¿sí? Que sea hipoecoico con una sombra acústica posterior y sobre todo, la principal característica maligna es que haya unas microcalcificaciones dentro de la lesión, ¿sí? Esos son los criterios ecográficos de malignidad. Y la ecografía, al igual que en tiroides, da ciertos criterios según lo que se llama BRATS, ¿sí? Del inglés, BRATS, ¿sí? Y va de 0 a 6. 0 que la valoración no sirve, o sea, no se ve, no se puede caracterizar. BRATS 1 es la evaluación ha sido completa, el hallazgo no hay ningún nódulo llamativo, o sea, una mama sin nódulos, ¿sí? O sea, es normal y puede vivir tranquilo. Nódulo de categoría 2, hay un hallazgo, pero reúne los componentes benignos, ¿sí? No hay nada sospechoso. Son a veces o quístico, o nódulo linfático intramamario, o implantes mamarios, cambio postquirúrgico o fibroadenoma sin cambios llamativos. El 2 es benigno, 1 es no hay nada. 3, muchos criterios de benignidad, ¿sí? Pero debe repetirse la ecografía en 6 meses, ¿sí? BRATS 4, acá empieza el problema, desde el 4 hasta el 6. Sospecha de malignidad. Se debe considerar la posibilidad de una biopsia, es decir, tiene ciertos criterios que reúnen la lesión que podría tratarse algo maligno, ¿sí? Por ejemplo, las lesiones más altas que anchas, o no están paralelo a la piel, o algún borde especulado, ¿sí? Pero no tiene microcalcificación, que es el dato llamativo. El 5, altamente sospechosa, está indicada una biopsia excisional, ¿sí? Y la diferencia entre una biopsia excisional e incisional es: excisional es que se saca todo, e incisional es que ahora se saca un pedazo y se sale. Entonces siempre son excisionales. 95% de riesgo de malignidad, ¿sí? Y el 6 es maligno, francamente maligno, ¿sí? Esto es BRATS. No se ve mi papelito. Esto es BRATS de 0 a 6. Esto va cambiando con los años, ¿sí? Acá está el porcentaje, valor predictivo positivo, ¿sí? O sea, valor predictivo positivo significa que cuando te dice que es positivo, tenemos hasta un 95% de posibilidad de que sea, que es lo que dice ser, ¿verdad? Más del 95%, este es simplemente 10% y este es 2%. Tienen que saber porque en octubre rosa le van a venir a preguntar 100.000 cosas. La mamografía divide en mama grasa, que predomina la grasa sobre el tejido mamario,
generalmente toda la mama va a ser negra. O sea, si la paciente es muy gorda, como le dije hace rato, la grasa es predominante. Ve la mama grasa con densidad de fibroglandulares dispersas, negra con algunas zonas blancas pero simétricas. El C, mama heterogéneamente densa, la mama suele ser fundamentalmente blanca en la mastografía. Y el D, mama muy densa, una mama generalmente que se ve en personas sin mucha grasa, ¿sí? En los pacientes con tipo C y D, tiene 5 veces más riesgo de padecer cáncer de mama y más riesgo de que cuando lo tenga no sea detectado por mamografía. O sea, en las pacientes que tienen poca grasa es más fácil. Acá vemos, así se les va a presentar a ustedes, mama generalmente del lado derecho y mama generalmente del lado izquierdo. Ustedes ven, lo que se tiene que ver en la mamografía es la densidad y la distribución. Ustedes ven acá una mama relativamente bien distribuida, no se ve cierta asimetría, quizás esto, pero es bien redondeado. Acá también hay otra lesión bien redondeada, quizás una espícula acá. Y acá sí vemos una lesión francamente maligna. Llama luego la atención. No hay forma de no ver esto, ¿sí? Hay una confluencia como que está disperso, como rayos de sol. Las dispersiones son espiculadas, ¿sí? Y irradiando, y si se agranda se puede ver acá microcalcificación. O sea, esto es un BRAF 5 o 6, una lesión típicamente maligna. A veces algunos pueden llamar la atención, acá no tanto, sin embargo acá esta lesión llama la atención por los bordes, ¿sí? Y una vez agrandado, las microcalcificaciones, ¿verdad? Los grupos ganglionares linfáticos, esto también es súper importante, ¿verdad? Dijimos en la clase anterior que el músculo pectoral menor es el que divide a los grupos ganglionares. ¿Sí? Grupo 1 está por fuera, grupo 2 está por debajo y grupo 3 está por encima, ¿sí? El nivel 1 incluye los ganglios por fuera del músculo pectoral menor, el 2 por detrás y el grupo 3 ganglios linfáticos mediales y por encima. Y este nivel 3 ya se considera una metástasis a distancia. Supraclavicular se considera una metástasis a distancia. El tratamiento no entra para ustedes. ¿Sí? Sí es muy importante en el diagnóstico, esto que está acá, y sí ya incluye dentro de nuestro temario, que los tumores pueden ser hormonosensibles o hormonoresistentes. ¿Sí? Si un tumor es hormonosensible, o sea, depende de hormonas, el tratamiento es mucho más sencillo, porque se le hace cirugía y luego se hace tratamiento hormonal y responden bastante bien, bastante bien. Ahora, si es hormonoresistente, el pronóstico es peor, ¿sí? Este es el estadiaje, ¿sí? Está en su libro. La sobrevida libre de enfermedad en pacientes con cáncer de mama es si llegamos a un estadio 1. Esto siempre es a 5 años. Siempre es a 5 años, excepto en tiroides, ¿sí? 80% si llegamos en un estadio 1, 60% si llegamos a estadio 2, que es un buen número. Ustedes me van a decir, no es tanto, 50, un poco más de la mitad, sí, pero en cáncer es muy buen número. 20% en estadio 3 y no ninguno o casi mínimo en estadio 4. O sea, en resumen, tenemos que llegar a la prevención primaria, que eso se da en la escuela, en la forma de vida, en la familia, y secundaria, que es lo que nos toca a nosotros, de llegar temprano a la enfermedad, descubrir a los pacientes de riesgo y demás. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, profe. Sí. Que creo que no hay preguntas. Ah, bueno, dale. A su orden, feliz día por mañana. Mantengan siempre esa rebeldía. Sí, eso es bueno. Y es bueno también que vivan su vida. Sí, nadie va a vivir por ustedes, jóvenes. Así que, feliz día por mañana.
Gracias, doctor, igualmente. Gracias, profe. Gracias, doctor.